¿Cómo están? Buenas noches para todos. Tuvimos unos inconvenientes técnicos, pero aquí estamos como todas las noches para compartir estos espacios tan maravillosos con ustedes. Estamos contentos como siempre de disfrutar estos lugares, estos espacios, estas clases. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Hola, hola, hola. ¿Cómo están cada uno de ustedes? Hola, gracias porque se conectan. Gracias porque hay apoyo en estas transmisiones. Venimos a aprender. Ese es el objetivo, aprender. Entonces, estamos en el mes para hablar sobre el narcisismo y para identificarlo. Sabemos que el narcisismo es un tema que se ha vuelto muy común en redes sociales y es muy común porque se identifica, es decir, se aprendió de qué se trataba, qué era, se identificó cuál era el problema, el rollo de la codependencia, el rollo de saber en qué situación nos encontramos o el por qué, y ha ayudado a muchas personas a entender la causa de su verdadera depresión. Por eso estamos hablando de este tema durante este mes. Gracias a las personas que siempre han estado ahí conectadas, y como vamos un poquito retrasados, vamos a iniciar con nuestra charla. Problemas técnicos, amigos. Entonces, estuvimos hablando en una entrega pasada de qué era el narcisismo en la psicología, y ustedes saben que yo también trabajo 100% la terapia alternativa, pero para poder empezar a liberar nuestra vida, nuestro ser, nuestros sentimientos, debemos entender qué es lo que nos está pasando. El trastorno narcisista es una psicopatía y viene acompañado de personas que también tienen una psicopatía, que es la codependencia, donde se enganchan, ¿sí? ¿Listo? Entonces, se habla de que, como es una psicopatía, se habla de trastorno de personalidad narcisista. Hablábamos, para hacer un breve resumen, que es una sensación o un sentido exagerado de una importancia o una grandeza que viene a partir de la ausencia, ¿ok? Siempre viene a partir de una necesidad de atención, de una necesidad de aceptación, de una necesidad y unos vacíos muy marcados que se dieron por algún quebrantamiento, algún dolor cuando estaban en su primera infancia, ¿ok? Hablábamos de características como fantasías de logros ilimitados, ¿ok? Influencia, poder, demostraciones de gran inteligencia, de belleza, de que generan un amor perfecto, de que todos necesitan de ese ser, de que son especiales, de que son únicos, la necesidad de ser admirado, de que tienen derecho a ser el centro de atracción, ¿ok? Les encanta explotar a los demás, ver cómo sacan de ellos su energía, su atención, ¿ok? Son carentes de empatía. ¡Hola! Vamos a saludar a Willy. Les encanta sentir envidia. Les encanta sentir envidia, pero no son conscientes de que tienen esa envidia, ¿ok? Son arrogantes y soberbios. Estamos hablando de espectros del narcisismo. Entonces, como hablábamos de esos espectros, podemos, entre comillas, porque casi todas las personas de una u otra manera pueden dar algún indicio pequeño de ese narcisismo, porque casi todos los seres venimos de familias que tienen carencias también de reconocimiento, carencias afectivas, etc. Entonces, de esto trata el narcisismo como tal. Entonces, vamos a empezar a hablar de los tipos de narcisistas, ¿ok? Yo les hablaba ayer, o bueno, en el live pasado, de que el narcisista no es consciente de que es narcisista. Entonces, que tú vayas a decirle a una persona, mira, es que tú tienes un trastorno de personalidad narcisista y hay que manejarlo con un psicólogo. Nunca, el narcisista nunca va a aceptar que tiene ese problema, porque es algo que es arraigado en su cabeza. Son muy pocos los que pueden demostrar un poquito de conciencia frente a esa situación. Entonces, empezaremos con el primero, que es el narcisista inconsciente.
Y el inconsciente no se trata de reconocer que es narcisista, sino el narcisista inconsciente es que necesita, tiene una necesidad que lo caracteriza y es la grandiosidad, ¿sí? Vive enalteciéndose a sí mismo, es arrogante y tiene es totalmente incapacitado para reconocer sus debilidades. Tiene negación frente a sus debilidades. Él se cree totalmente gigantesco, grandioso. Otro tipo de narcisista es el vulnerable. Este es el hipervigilante. ¿Qué significa? Que está siempre pendiente de que no vayan a causar algún tipo de vergüenza frente a la situación propia. Es decir, no le gusta estar en estado de vulnerabilidad. ¿Sí? Es muy sensible, es demasiado sensible, y eso al sobreempático o al codependiente, ese es el enganche fijo. No, esta persona es tan dulce, tan sensible, tan empático, tan lindo, pero finalmente esa sensibilidad que demuestran con sentido de inferioridad para que las personas sientan que es alguien que sufre mucho, es algo que genera como la necesidad de atención. Ay, pobrecito, ay, pobrecito, ay, pobrecito. Entonces, sí le encanta que la gente sienta como si fuera la víctima, pobrecita esta persona, pero a la vez está muy pendiente de que no vayan a quebrarlo, ¿ok? De que no vayan a mirar cuál es su punto débil. Ese es el narcisista vulnerable. Ahora vamos a hablar de otro que se llama el narcisista poderoso. Este poderoso siempre busca imponer su voluntad y es el que más percibimos cuando están los jefes o los padres castradores, siempre ejerciendo control de la situación. Les fascina que las cosas sucedan como ellos quieren y que sometan a los demás a la voluntad de su mandato. Se ve muchísimo con el jefe, ¿ok? Otra característica es el narcisista encubierto. Este es el más difícil de percibir, ¿sí? Siempre se acerca a los demás con un engaño, con triquiñuela. Se pone muy encantador. Tiene algo que se llama love bombing, es decir, te bombea de amor. Entonces tú no tienes fácilmente la capacidad de percibir si esta persona es una mentira o si es cierto, pero cuando hay esa cantidad de valores y de exacerbados, saca una banderita roja, peligro, aquí estamos en peligro, aquí hay algo que está mal, porque utiliza todas esas artimañas para solo buscar obtener su propio beneficio, tanto en atención y en admiración, como en las cosas materiales, buscando siempre cómo salirse de la suya, ¿sí? Es muy desconfiado, es demasiado controlador y reacciona con la personalidad psicopática. ¿Qué significa esto? Es que no es empático. Entonces, mira cómo puede jugar el doble. Se supone que hace love bombing, entonces te llena de características espectaculares y tú eres maravilloso y tú eres increíble, ¿sí? Pero a la final le importa muy poco cómo se encuentra tu estado emocional. No le interesa. Es fácil de descubrir cuando tú compartes una conversación con este tipo de personas y te das cuenta que no se conectan. Y cuando yo digo que no se conectan es que no te escuchan. No están pendientes de ti. No se conectan. Tú le estás contando algo de tu vida, te pregunta, porque eso es love bombing, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? ¿Cómo sigue tu mamá? ¿Cómo sigue tu perrito? Perdón, voy a tomar un poquito de agua. ¿Cómo sigue tu perrito, tu mascota? Y tú comienzas a contarles y no se conectan. No se conectan. Ese es el narcisista encubierto, ¿ok? El narcisista dependiente, ese es el que más casa con el codependiente, ¿sí? Miren que esto es un juego de roles y realmente no somos conscientes de cómo entramos a estos juegos de roles. Tiene una necesidad extrema de ser aprobados por los demás, pero no desde la codependencia, sino desde el poder, ¿sí? Que reconozcan
que es un gran ser humano, que reconozcan que es una muy buena persona, ¿sí? Siempre se consideran superiores a los demás, pero ellos, en medio de que se quieren considerar superiores, se sienten chiquititos. Por eso necesitan ser aprobados, ¿sí? Ellos les encanta ver que también el narcisista de por sí le encanta que sea reconocido, pero entonces hacen sobre trabajo, se esfuerzan más en que la gente los pueda percibir, de que sean reconocidos, de que se vean. ¿Saben dónde se ve mucho el narcisismo en este tiempo? En los influencers. Es increíble, increíble cómo estas personas con tanta carencia de afecto, de amor, de empatía, de esa necesidad de amor, necesitan reconocimiento, por eso hacen cosas que rompen esquemas. Lógicamente no todos, lógicamente no todo esto se puede decir, no, este grupo es de narcisistas y estos influencers, no, lógicamente no, hay de todo en la viña del Señor, es la frase popular, pero sí les encanta hacer cosas para que sean aprobados y reconocidos. Y ellos creen que merecen ese reconocimiento, ¿ok? Y hacen cosas para que ese merecimiento se cumpla, ¿sí? Les encanta estar como en medio de injusticias para hacerse notar. Hay mucha gente y últimamente con esta nueva red que es TikTok, mucha gente le encanta como mostrarse que es muy bueno. Es que yo colaboro y yo hago donatones y yo le doy a la gente en la calle, y les encanta recibir muchos cumplidos y que la gente vea que esta gente es tan especial y que les den un trato especial, que proporcionan estrategias para que le hagan este tipo de halagos y cumplidos. Qué pena, hizo en un carro durísimo, ¿ok? Otro que es muy común entre parejas y es el narcisista salvador. Este narcisista salvador se quiere dar a reconocer por salvar las vidas, y cuando les digo que se ve mucho en parejas es que yo voy a hacer que tu vida tenga sentido, yo voy a cambiar tu vida, y creen que tienen la verdad absoluta, que son implacables, que su percepción es la que manda y dirige al mundo, es la que manda la parada, el control. Ellos se creen los salvadores, pero de su pareja, no buscan grupos grandes, ¿sí? Sino solo de su pareja. Pero llegan a hacer un gaslighting, una disonancia cognitiva, que significa que tú causas confusión, que tú no sabes si está bien o mal lo que estás haciendo, o haces cosas que no, el que es la víctima de ese narcisista empieza con una confusión súper fuerte en su cabeza, no saben si está bien o mal, no saben si están haciendo las cosas bien o mal. Entonces esta persona lo que hace es como lavarte el cerebro para que empieces a pensar como él, actúes como él, hables como él. Estoy hablando, cuando digo él es de narcisista, no estoy hablando que sea un hombre o una mujer, ¿ok? ¿Sí? Ni algún otro tipo de género, no. Solo estoy hablando de él como narcisista. Entonces, estas personas les encanta sentir que van a liberar de una esclavitud a esa persona. Puede ser una esclavitud mental, de su familia, de sus amigos. Es el salvador, ¿ok? Todo el tiempo este narcisista salvador está recalcando que tiene la razón y que la mejor manera de ayudar al otro es que piensen igual que él. Y no se abre al diálogo ni al cambio de opinión. Es súper radical. Por eso les decía que es muy común entre las parejas, porque las personas empiezan a adaptarse a la condición de su pareja para llegar a acuerdos o para que las cosas funcionen. Y siempre tiene que haber un diálogo, no puede ser implacable. Bueno, seguimos con otro tipo de narcisistas que se llama el mártir, ¿sí? Y este narcisista mártir se cree muy buena persona. Yo soy tan querido que a mí me quiere todo el mundo. Yo me río porque conozco a personas así, ¿ok? Recalca todo el tiempo de que
hacen sacrificios por los otros, o que la gente los quiere mucho, o que la gente los admira mucho, que son muy bondadosos, pero se sacrifican. Entonces, conozco varios de este tipo de trastorno, donde si tú supieras cómo la gente se alegra cuando llega a un espacio en común, y es que sin mí no se podía hacer esa actividad, es que sin mí todos decían que yo por qué no había llegado, y le encanta estar hablando de sí mismo, ¿no? Pero es que a la gente le encanta que yo esté ahí, que yo, el mártir. Soy muy buena persona, yo soy sacrificado. Me encanta que las personas me dicen que sin mí no pueden realizar esa actividad. Entonces, bueno, ahí vemos otro narcisista. Otro se llama el impulsivo, ¿sí? Esta gente es de muy baja tolerancia a la frustración. ¿Saben que se puede identificar mucho cuando son pequeños? Cuando, por ejemplo, los niños pierden en los juegos o actividades, podemos darnos cuenta inmediatamente que el niño tiene un patrón de comportamiento que podría desviarse frente al narcisismo, y es que son impulsivos o circunstancias. Yo recuerdo mucho un niño hace muchos años que estábamos en medio de un juego y se paró y le pegó una patada al juego porque había perdido. Y habían quedado personas jugando, no me acuerdo si era un parqués o algo así. Y se paró y le pegó una patada. O sea, ya perdí, ya ninguno, y todos pierden. Y tiene unas características muy fuertes estas situaciones, porque a veces nosotros lo vemos como, ay, tan lindos, ay, tan queridos, ay, ese niño sí es chistoso. Y resulta que lo que estamos es afirmando un comportamiento negativo que cuando son grandes o adultos tiene unas repercusiones muy fuertes, ¿ok? Siempre piensan, como es bajo tolerante a la frustración, piensan que la gente tienen respuestas desproporcionadas frente a esa persona y que ellos son injustos con esa persona. Entonces todo el tiempo están exigiendo justicia, imponiendo justicia, y los lleva a estar en conflicto, mucho conflicto con los demás. Pero yo les estos son espectros, por favor, entendamos que son espectros de comportamientos narcisistas. Nosotros podemos entender y ver para no caer en garras del narcisista, porque es muy fácil caer en garras del narcisista sin necesidad de ser codependientes o sobreempáticos. Es muy fácil, pero a la vez es muy fácil detectarlo si estamos siempre, que yo les digo, hagamos introspección, escuchémonos nuestras sensaciones, nuestros sentimientos, que cuando eso está ocurriendo en nosotros, porque el cuerpo te avisa, el subconsciente tiene una alarma. Entonces, hace como 2 días hablábamos de alguien que estaba en presencia de un grupo de personas, y cuando le llegaron a hacer una pregunta que realmente le incomodó, empezó a temblarle la pierna, como síndrome de pierna inquieta, y eso generaba una respuesta inmediatamente: alarma, 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 ¿ok? En la persona que siente que puede llegar a ser víctima de uno de estos personajes. Recuerden que estos personajes no tienen conciencia de que lo son, ¿ok? Entonces, por eso yo siempre les digo, hagamos una introspección, porque lo más seguro es que nosotros podamos tener unos rasgos de estas características. Y eso nos acaba, ¿saben? Hay una ciencia que se llama la biodescodificación, que cuando tú guardas estas memorias de dolor, se alojan en alguna parte de tus órganos o en alguna parte de tu cuerpo, y empieza a repercutir a nivel de tiempo algún tipo de enfermedad. O hay bajas defensas, y pues hace que entren las bacterias, llegan de la suya, los virus, los parásitos, los hongos. ¿Recuerdan cuando yo les hablaba del estrés? Cuando se mantiene mucho el cortisol en el cuerpo, las sensaciones. Entonces, es importante que nosotros estemos siempre activos en medio de la pasividad, para estar despiertos frente a situaciones que nos pueden acechar. Eso es como cuando viene alguien que tú no sientes que sea de confianza, y tú como que coges más duro el bolso o te revisas los bolsillos porque sabes que te genera una sensación como de peligro. Igual ocurre frente a un narcisista, o igual ocurre con un narcisista que esté trabajando su ser para vivir más tranquilo. Porque el hecho de que yo pueda
sentir que algo está mal desde la empatía que debemos tener todos como seres naturales, debemos empezar a trabajar qué es lo que ocurre con nosotros. Entonces eso es importante. Vamos con otro, el narcisista imaginativo. El narcisista imaginativo es mentiroso. Tiene muchas incongruencias tanto en lo que dice con lo que hace. No hace paralelismo frente a lo que hace y a lo que dice. ¿Ok? Se considera maravilloso frente a su actitud y a su vida, pero realmente termina siendo supremamente mediocre. También se ve mucho desde el coaching. Hay mucha gente que tú ves que te llega y ¡ay, qué hubo! Yo soy, y uno siente que ¿qué pasó aquí? Aquí hay algo como raro. Y es que su vida no es paralela a lo que habla en exceso. ¿Ok? Y yo sí lo digo abiertamente. Hay muchísima gente que habla desde la ausencia porque necesita ese reconocimiento y a la final termina siendo una gran mentira. Este es el narcisista imaginativo. Tienen una vida mediocre y tienden a refugiarse en un mundo imaginario que ellos mismos se creen. Aquí vienen otras cosas, ¿no? Hay gente que ya tiene un trastorno de mitomanía, etcétera. Pero esto es fácil de percibir. Cuando nosotros estamos en el aquí y en el ahora, podemos percibirlo. Lo que les digo, el subconsciente nos avisa. ¿Qué hubo? Pilas que aquí está pasando algo. Ojo con esto, que esto no es como se lo pintan. ¿Ok? Hablan mucho de la grandeza, les encanta, por ejemplo, en los multiniveles, uy, es que hay plata y la plata y la plata, y realmente su vida no demuestra toda esa cantidad de plata que dice, o lo líder que es, o lo buen padre, o la buena madre que es, o la excelente persona que termina siendo. Entonces se le llama narcisista imaginativo. Hay otro que se llama el narcisista superficial. Le fascina estar pendiente de su pulcritud y de su estado físico. También lo vemos muchísimo en redes sociales, ¿ok? Esa cantidad de gente que necesita estar en forma, nivel Dios, así, nivel Dios. Pero necesito demostrar que yo hago mucho deporte, que yo soy proactivo, que yo soy bellísimo, que me cuido, que hago. Lo vemos muchísimo, muchísimo. Las chicas que son, nosotros le damos un nombre que se llama producidas o superproducidas, donde realmente cuando se quitan ese maquillaje no son la persona que uno ve o cuando no tiene ese filtro. Entonces se quitan hasta la nariz, la forma de los ojos, la boca, superproducidas. Esta es una forma de narcisismo. Si se dan cuenta que todo viene a partir de la carencia, reconózcanme. Necesito que me reconozcan. Es una ausencia muy marcada, ¿ok? Siempre están buscando estereotipos o cánones de belleza donde identificarse. Hay gente que lo coge por el camino de la nutrición, la alimentación. Otros son muy espirituales. Entonces se meten por ese lado de su espiritualidad mágica y el ego mágico, que necesitan que me reconozcan en mi parte física, mi imagen corporal. Yo tengo una vida de yogi, yo hago, sí, dejo de hacer. Necesitan recibir halagos constantemente. Entonces les fascina demostrar que hacen cosas, wow, increíbles. Eso es muy común. Y saben que nosotros, como somos seres visuales, de sentidos auditivos, nos dejamos encantar. Y el ver eso y el reflejo de nuestra ausencia nos produce frustración, sobre todo en los jóvenes. Por eso hay tanto joven que se siente frustrado, porque como ve esas vidas tan encantadoras y tan maravillosas, y la chica tan linda y ese cuerpo, y yo no tengo lo mismo. Y muchas cosas de esas son demasiado trabajadas, así sean en Photoshop. Entonces, siempre hay que tener como alertas para no caer en eso. Terminamos cayendo en unos conceptos tan raros. Bueno, está el narcisista perverso. Este se habla muchísimo en la psicoterapia, muchísimo, el perverso narcisista. Es maligno. Tú dices, pero ¿cómo así que es maligno? No mide las consecuencias de sus actos y le encanta infundir maldad en medio de lo bueno que crean ser, ¿sí?
¿Cómo? Teniendo control absoluto de situaciones, absoluto. Es súper estratega, y calculador. Entonces, ¿qué hace? Crea unas estrategias para conseguir sus objetivos sin importar a quién le tenga que pasar por encima. Mañana vamos a hablar del perverso narcisista porque es un tema bastante explícito. ¿Y por qué voy a entrar en este? Porque así no lo crean, es el más común. Entonces, wow, ¿de verdad es el más común? Sí, el perverso narcisista es el más común de todos. Y el viernes vamos a hablar del estereotipo de la madre narcisista, que es muy doloroso, pero a la vez el saber que fuimos víctimas o que somos víctimas o reconocer este patrón de comportamiento, así no esté cerca de nosotros, nos da unos elementos muy buenos para estar seguros de no caer en manos de estas personas. El otro, que son especialistas, se llama narcisista en pareja, es decir, ejerce su narcisismo con su pareja. Es algo que es bastante fuerte porque lo viven mucho en la intimidad. Nosotros vemos mucho últimamente de que si hemos visto mucho los maltratos de parejas, tanto hombres como mujeres, se ve a diario en todas las circunstancias. Incluso hasta utilizan los hijos para salirse con la suya. Este narcisismo de pareja es donde buscan controlar absolutamente todo lo que tiene que ver con la relación. Absolutamente todo. ¿Ok? Y van con celopatías, te revisan tu celular, tienen baja tolerancia al rechazo, tú por qué no me quieres, viven condicionando a la pareja, les encanta hacer interrogatorios sobre la vida privada, tienen ese marcado muchísimo la celopatía, entonces todo el tiempo piensan que la pareja le va a ser infiel y tratan de argumentar de que sin esa persona el otro no sería nada. Se ve muchísimo en la sociedad esta situación. Muchos de los, ¿cómo se dice? Es que aquí en redes hay que tener cuidado porque te cortan. Muchas de las circunstancias que suceden a diario entre hombres y mujeres, donde hay circunstancias terribles que se desviven las parejas, es por narcisismos en pareja, ejercidas por celopatías y controles. Si no me quieres a mí, no quieres a nadie, y entonces si no atento contra ti, atento contra mí. Pero miren que eso es un trastorno de personalidad narcisista, es un trastorno muy fuerte, ¿sí? Es muy fuerte, tienen muy baja tolerancia al rechazo, no me puedes decir que no, entonces generan una presión de extrema violencia. Si tú no haces lo que yo quiero, aquí hay consecuencias, ¿sí? Ponen unos estándares muy altos frente a esa relación de pareja y resulta que el otro, como está en una disonancia, no tiene claras las cosas. O de pronto sí las tiene claras, pero prefiere no pensar. Me apago, ¿sí? Tratar de dominar con el dinero, exactamente también. Gracias, así es, Adriana, muchas gracias. Entonces, esas circunstancias que hacen que se domine, es una clase de narcisismo en pareja. Entonces, como yo les decía, lo que les estoy dando son unos espectros generales para que tengamos unas herramientas de supervivencia, esa es la palabra, porque nosotros vamos a encontrar en todos los ámbitos de trabajo, en los ámbitos, en las parejas, los amigos, los hijos, los padres, los primos, los tíos, los abuelos, ejercen ese tipo de control y nosotros no tenemos claro y pensamos que es normal, porque como son la gente con la que convivimos, con la que hacemos pactos, se llaman eso, pactos secretos. Y los pactos secretos se llaman como pactos de lealtad. Ni siquiera es de que mi papá y mi mamá o yo con mi papá haga un pacto de que nos vamos a quedar en silencio y vamos a aguantar lo que digas. No.
Esta es una lealtad que no tengo que hacerla pública para que exista, porque resulta que hay un manejo, los papás exactamente, hay un manejo literal de esa lealtad oculta porque lo amo, lo respeto, finalmente me dio la vida, hizo todo por mí, entonces yo quiero que las cosas funcionen y no le quiero fallar. Y esas lealtades acaban con la psiquis de la persona si están en medio de esa codependencia y ese narcisismo. La codependencia es no me sueltes, te necesito, y el narcisista es tú me necesitas, yo estoy para darte, ¿sí? Sin importar qué precios tengamos que pagar. Entonces, la charla de hoy se trataba de este tema. Mañana vamos a hablar con detalles sobre el perverso narcisista, que como les decía, es más común de lo que imaginamos. Vamos a hablar un poquito de cómo es su origen y cómo Freud, porque Freud fue uno que dio como un medio visaje de las cosas y luego un autor francés fue el que entró en detalle. Causaba grandes decepciones, grandes frustraciones que no se sabían por qué existían, pero ahí estaban. Entonces les doy las mejores bendiciones esta noche. Muchas gracias. Hay gente que viene de TikTok. Voy para TikTok. Si quieren, se unen. Allá vamos a hablar temas que tienen que ver más con la metafísica, la teosofía, la manifestación. Entonces, si quieren ir para allá, los espero ya en 5 minutos. Que descansen, que tengan muy buena noche. Agradezco su fidelidad y gracias por conectarse. Gracias en Facebook y gracias en Instagram. Y mañana los espero con los perversos narcisistas. Buena noche. Gracias.